una de las cosas muy importantes es poder hacer este cierre adecuadamente. Entonces, yo necesito que ustedes vayan conmigo haciendo el cierre. Que ahí donde están, cojan una hoja y vayamos haciendo el cierre. Porque esto es clave. Porque si uno no hace bien ese cierre, esa reacción intramolecular, le cambia la estereoquímica a los estereocentros. Y eso es un problema. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hace uno? Bueno, aquí tenemos el azúcar. Da la casualidad que la de glucosa. Entonces lo que tenemos que hacer es, la vamos a girar 90 grados, es decir, la vamos a acostar. Entonces necesito que todos ustedes la acuesten. Entonces para acostarla, trazo todos los enlaces que están en esa proyección de Fisher, que están verticales, y lo vuelvo horizontal. Y ahora todos los que estaban horizontales los vuelvo verticales. Es decir, hago la estructura acostada. Acomodo el carbonilo aquí, ¿verdad? Acomodo aquí el carbono terminal y entonces algo clave ahí es que todo lo que está a la derecha de la estructura tiene que quedar hacia abajo porque la acosté dándole vuelta 90 grados hacia la derecha. Entonces, hidroxilo aquí, hidrógeno aquí, hidrógeno acá, hidroxilo aquí, OH, H, y el otro estaba, como es de la serie D, pues lógicamente está también a la derecha. Ahora sí, ya todos la tienen de esa forma. Sí, profe. Todos la tienen ya. Solo una compañera me ha contestado y me contestaron 3 más en el chat. ¿Todo el mundo la tiene lista? Vean que ahí no hay. Muchas gracias. Ya contestaron más. Muy bien. Vean que ahí no hay nada del otro mundo. Entonces ahora, nada más, para no perder la cuenta, numeremos los carbonos. ¿Verdad? Ok. Y ahora, enfoquémonos entre el carbono 2 y 3 en este caso. Y lo volvemos a dibujar aquí abajo. Pero lo vamos a dibujar tratando de ir armando el ciclo. Entonces, decía yo, centrémonos en el carbono 2 y el 3. El 2 es este, el 3 es este, ¿verdad? Entonces aquí tengo que al grupo carbonilo, ¿verdad? En este carbono trazo eso y sé que abajo, tengo que mantener abajo todo lo que va abajo, ¿verdad? Aquí va hidrógeno, entonces aquí va hidrógeno, hidroxilo. En este carbono de aquí, 2, 3, 4, el carbono 4, que es este, ¿cómo está? El hidroxilo está hacia abajo,
y el hidrógeno hacia arriba. El carbono 6, ¿cómo está? Mentira, ese es del 5. Hidroxilo hacia abajo, hidrógeno hacia arriba, y aquí tengo CH2OH. ¿Ok? Entonces vean que ahí sigo respetando la estereoquímica, haciéndolo así. Lo acosté y para acostarlo lo que hice fue girarlo 90 grados hacia la derecha. Luego empecé a formar el ciclo, pero no lo terminé. ¿Ok? Y ahora observemos entonces más bien este carbono de aquí, que es el carbono que 5, que es el carbono, ahí está, el carbono donde se tiene que dar el cierre, ¿verdad? Aquí está el carbono 5. Pero para darse el cierre, vean que este enlace con el hidroxilo tiene que estar aquí. Y lo que tengo aquí, ¿qué es? Es otro grupo en esa posición. Entonces debo cambiar la posición de los grupos en ese carbono asimétrico, porque eso es un carbono asimétrico, el carbono 5. Entonces debo acomodar el hidroxilo en posición completamente horizontal sin cambiarle la estereoquímica de ese carbono. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me cercioro que me quede ese carbono con la misma estereoquímica? ¿Cómo se hacía? Pasando el hidrógeno hacia atrás. ¿Cómo fue? Perdón, que no escuché bien. Pasando el hidrógeno hacia atrás. Pasando el hidrógeno hacia atrás. Ahorita el hidrógeno lo tengo en un enlace que lo tengo completamente vertical. Entonces, ¿cómo lo haría? Porque no entiendo cómo se puede hacer. Porque O en, necesito mantener la misma estereoquímica. entonces sería colocándolo hacia abajo. Colocando hacia abajo, ¿qué? El hidrógeno. Coloco hacia abajo el hidrógeno. ¿Y ahora? El hidróxido Ajá. va hacia la derecha y el metilhidroxilo hacia arriba. Este grupo, pero ¿cómo sé que eso está bien? Ese cambio que hice, ¿cómo sé yo que mantuve la misma estereoquímica? Sacando si es R o S, si ambos son R o S. Perdón, casi no la escuché. Tendría que acercarse más al micrófono. ¿Cómo fue lo que dijo la compañera? Sacando si dan igual, digamos, si uno es R y el otro también, o si el Ajá, otro es S. ajá. Tendría que sacar ver si son R o si son S para que se mantenga. Pero algo más sencillo que eso, porque mientras lo saco, imagínense, ¿cómo sé que todo ese cambio que hizo ese compañero me daba el mismo estereocentro? Por ejemplo, pongamos el gliceraldehído, que es lo más sencillo, ¿verdad?
nosotros sabemos ya por definición que todo lo que está horizontal va hacia afuera y lo que está vertical va hacia adentro. Entonces, el digliceraldehído que tengo ahí ¿es R o es S? ¿Es R o es S? R, profe. R, muy bien. Y yo sé que yo puedo sacar su estereoisómero con solo que cambiando la posición de dos grupos sobre el carbono que es quiral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí cambié la posición del hidroxilo con la del hidrógeno. Y ya yo sé que eso me tiene que dar el S por fuerza. Y lo saco y me da el S. Y da la casualidad que en este caso, como solo hay un carbono quiral, lo que tengo son enantiómeros. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a cambiar dos grupos que están sobre ese carbono asimétrico? Por ejemplo, si se me ocurriera cambiar y poner el hidrógeno aquí, y todo lo demás lo dejo igual, ¿verdad? Lo único que cambié fue el hidrógeno y el grupo carbonilo. Ya yo habría hecho sobre este carbono sí, asimétrico, ¿cuántas permutaciones? ¿Cuántos cambios? Dos, ¿verdad? Y el haber hecho dos significa que vuelvo a tener la misma estereoquímica en ese carbono. De hecho, saco la estereoquímica de aquí y esto me va a dar R también. Entonces, si yo realizo dos cambios o dos permutaciones de grupos, como hice aquí hice un cambio y aquí hice otro, sobre el mismo carbono, si yo hago dos cambios, vuelvo a obtener que el mismo estereoisómero. Entonces, eso es lo que hago aquí, en ese carbono 5. Reviso que haya hecho dos cambios y sé que voy a tener el mismo estereoisómero. Entonces, ¿cómo haría ahí? Vamos a cambiar. Necesito el hidroxilo en esta posición, ¿verdad? Acostado. Entonces voy a cambiarlo de una vez. Lo voy a poner aquí, hidroxilo, pero entonces me quedaría el CH2 o H ahí, ¿verdad? En mi primer cambio. ¿Y qué pasa? Normalmente el grupo más grande, ¿dónde va? Bueno, no es más grande. ¿Dónde ubicamos ese carbono 6? En la parte superior. Por lo tanto, vuelvo a hacer otra permutación. Para que me quede el carbono 6 hacia arriba. Y ahora vamos a ver por qué. Es que es más fácil para ver los isómeros alfa y beta, ¿verdad? Porque se acuerdan que con base en este carbono 6, yo defino cuál es el anómero alfa y el beta. Bueno, entonces mejor tenerlo hacia arriba de una vez.
Y sí, entonces lo que había sugerido el compañero estaba bien, pero el asunto era por qué lo había sugerido y cómo corroboro yo que está bien. Entonces, sabiendo eso, ya yo puedo tomar cualquier carbohidrato y presentarlo en su forma cíclica, como de mi acetal, bueno, como de mi acetal, sí, como de mi acetal, sin cambiarle la estereoquímica. Entonces, ahora sí que sigue el cierre aquí. Y ahí es donde puedo tener que o el anúmero alfa o el anúmero beta, ¿verdad? Voy a escribir los ciclos primero. Y algo que ayuda mucho es a los enlaces que están más hacia donde está uno, marcarlos como tales, que van hacia afuera, ahí están en negro. Y entonces pongo los enlaces. Esto va hacia afuera. Pongo los enlaces. ¿Verdad? Se me quedó más o menos. Y entonces copio todo como va. CH, yo diría, podría uno ubicar una vez los hidroxilos para no cambiarlos de posición, porque en el momento en que los cambio es un problema. Y entonces, si estoy hablando de la número alfa, ¿hacia dónde tenía que venir el hidroxilo que se me está formando aquí? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, hacia abajo, el que se me formó en esta posición, ¿verdad? Porque este carbono es el carbono anomérico donde este hidroxilo, justo este de aquí, atacó, esto se abre y entonces aquí me queda que un hidroxilo, que es este de aquí. Entonces, si va hacia abajo, estamos hablando de la número alfa. Entonces, pongo todos los hidrógenos. Si va hacia abajo, sería opuesto a este grupo, entonces es el alfa. Y aquí, si lo pongo del mismo lado, o sea que cuando esto se abrió el carbonilo, me quedó ese hidroxilo viendo hacia arriba, entonces estoy hablando de la número beta. Copio todos los hidroxilos acá y los hidrógenos para que no se pierdan. Entonces, esa sería la mejor forma de hacer eso para no cambiar los estereocentros. ¿Qué pasa si nosotros ahora en lugar de la glucosa tuviéramos, por ejemplo, a la ribosa? Voy a hacerlo aquí al final. No, aquí. No. Aquí, muy bien. Si nosotros tuviéramos la ribosa es esta, la ribosa, ¿se acuerdan ustedes? Es famosa, ¿por qué? ¿Por qué es famosa la ribosa? Nadie sabe.
la D-ribosa. Es la de los ácidos nucleicos. Exactamente. Entonces, ¿cómo la cerramos? Para empezar, la D-ribosa es una aldosa. ¿Y cuántos carbonos tiene? 5. 5, entonces es una pentoaldosa. Ok. El cierre, ya vimos que es para formar ciclos. Los ciclos que se forman, que son más estables, ¿de cuántos carbonos serán? ¿Se acuerdan de Orgánica General 1? ¿De qué tamaño eran los ciclos que eran más estables? De 5 o 6 miembros. De 5 o 6, ¿verdad? De 6 teníamos prácticamente ahí 0 efecto debido a que no teníamos efecto angular, ¿verdad? Prácticamente porque los ángulos eran casi que los del tetraedro, ¿verdad? Entonces hablamos de 5, de 6. ¿Qué pasa aquí? Bueno, podríamos tener un cierre para tener 6, difícilmente porque no se cierran los azúcares, no se cierran con el 6. Se cierran desde este carbono de aquí, el carbono prácticamente que pueda formar que un ciclo de 5 o de 6, pero nunca usa este último que no es un estereocentro. No lo usa, por lo menos para formar los hemiacetales. Entonces estaría usando este. Y con este, ¿de cuánto me queda el ciclo que se forma? ¿4? De 4. De 5. De 5, ¿verdad? Porque este es el que reacciona, el oxígeno, que es el alcohol, ataca al carbono carbonílico y entonces hay un miembro más en ese grupo. Porque sería 1, 2, 3, 4 y el quinto miembro, átomo de ese cierre, 5, perdón, no carbono, 5, un ciclo de 5 miembros. Entonces, para escribir la D-ribosa en su representación cíclica, que de hecho esa representación que hicimos aquí arriba, estas de aquí, se conocen como Howard. Representaciones de Howard. O proyecciones. Proyección de Howard. Entonces, para hacer una proyección de Howard, que en este caso la glucosa está como el pirano, en su forma piranosa se dice, cuando son 6 miembros del ciclo, se dice que es piranosa. Cuando una de estas pentoaldosas se cierra, que va a formar un ciclo de 5, se dice que está en su forma, en la forma de furano, o sea, como furanosa, porque tiene 5 miembros el anillo. Y se asemeja al furano. En el caso de la piranosa, se asemeja al pirano. Entonces, ¿cómo es el cierre? Muy bien, ya sabemos que acuesto, y es importante que ustedes lo vayan haciendo. Acuestan
la molécula. El carbonilo. Todo lo que está a la derecha queda hacia abajo. Y todo lo que está a la izquierda queda hacia arriba. Y aquí nos falta esto. Me ubico entre estos dos carbonos. ¿Para qué? Para ir haciendo el cierre. Entonces aquí me queda el aldehído. Aquí, aquí y aquí. Ubico todo lo que va hacia abajo de una vez. Y aquí tengo la situación aquella, ¿verdad? Que en este carbono, ¿qué tengo? Realmente. Si este es mi carbono 1, 2, bueno, este todavía no lo pongo. 3, 4. Ok, pero es que ya yo sé que en el carbono 4 tengo el hidroxilo que da el cierre. Ok, entonces este de aquí no me sirve como está escrito ahí. ¿Por qué? Porque esto viene así. Entonces tenía hacia abajo el hidroxilo, ¿verdad? Hacia arriba el hidrógeno y aquí ya tengo el CH2OH. ¿Verdad? Entonces tengo que hacer las permutaciones para que me quede la misma quiralidad en este carbono que estoy señalando. ¿Verdad? Y que el hidroxilo me quede en el lugar donde está el CH2OH, ¿verdad? Entonces voy a hacer el cambio. Entonces voy a ubicar de una vez aquí el hidroxilo y tendría que ubicar en esta posición el CH2OH, pero de una vez lo voy a cambiar ¿con qué? Con el hidrógeno. Entonces ya hice un cambio y ahora voy a hacer el otro cambio.
Y ya ubico aquí arriba el CH2OH como me sirve, ¿verdad? Y ahora sí, ya puedo entonces cerrar este aquí. Y entonces también me quedan dos posibles isómeros, ¿verdad? Ubico todo como va. Y ya yo sé que aquí fue el cierre, ¿verdad? Entonces, si pongo hacia abajo el hidroxilo que se me forma, estaría hablando de la alfa de ribosa. Vamos a poner el resto. Pero si ahora en el carbono anomérico el hidroxilo me queda hacia el mismo lado que este último carbono, estoy hablando de la número beta. Ok, entonces vean que si yo sigo esos pasos, no me voy a equivocar al realizar esos cierres de la cadena abierta.